Moderno 55 de Cristianisme y Justicia. El derecho a ser niño. Paz para la infancia ya. A cargo de Ignacio de Senillosa. Ignacio de Senillosa es médico, máster en estudios de desarrollo por la Universidad de Bath, director del Departamento de Estudios de Intermón y colaborador en el área social de Cristianisme y Justicia. Primer apartado. Aspectos generales. 1. Introducción. La Tierra acoge en la actualidad a unos 5.500 millones de seres humanos. Más del 75% habitan en un centenar de países que conocemos como países del sur o del tercer mundo. Los restantes se distribuyen en una veintena de países del norte, un 15%, y los antiguos países del bloque del este europeo, un 8%. Aproximadamente un 36% de la población mundial tiene menos de 16 años, 85% de la cual vive en los países del sur, 87% en el caso de la población menor de 5 años. Cuando comparamos la distribución de la población con la de la riqueza a nivel global, en términos de ingreso, participación en el comercio internacional, inversión interna, etc., observamos cómo la brecha existente entre norte y sur no solo es muy amplia, sino que además no ha dejado de ensancharse en las últimas décadas. Baste como ejemplo los datos referentes a la disparidad del ingreso a nivel internacional entre 1960 y 1989, calculados a partir de la renta per cápita de los distintos países. Disparidad de ingreso a nivel internacional entre 1960 y 1989 en tanto por ciento del ingreso internacional. 1960, el 20% más pobre, 2,3% de la riqueza. El 20% más rico, 70,2%. Relación entre ambos de 1 a 30. 1970, el 20% más pobre, 2,3%, el 20% más rico, 73,9%, relación entre ambos de 1 a 33. 1980, 1,7% más pobre, 76,3% el más rico, relación entre ambos de 1 a 45. 1989, 1,4% de ingreso, el 20% más pobre, 82,7% el 20% más rico, relación entre ambos de 1 a 59. El cuadro anterior pone de manifiesto la tendencia hacia la progresiva acumulación del ingreso mundial en un número cada vez más reducido de manos. Observaríamos la misma polarización en los datos referentes a la participación en el comercio mundial. El 20% más rico de la humanidad, que básicamente habita en los países del norte, recibe más del 81% de los ingresos provenientes de dicho comercio. En los apartados que siguen, vamos a intentar aproximar al lector a la realidad de la infancia en los países del sur, mostrando de qué manera el reparto de la riqueza y el poder a nivel mundial, la situación del medio ambiente y otras variables locales e internacionales afectan su bienestar, un bienestar extremadamente frágil. 2. Protección de la infancia. Convención sobre los derechos del niño. El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño, que en abril de 1993 ya había sido ratificada por 134 estados. Dicha convención tomó en consideración, entre otros, la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la AG de Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, en noviembre de 1959 y, por supuesto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La Convención sobre los Derechos del Niño cubre algunos aspectos no recogidos en documentos anteriores, como por ejemplo el reconocimiento de condición y edad en procedimientos judiciales, artículo 40, y el derecho a verse libre de explotación sexual, artículo 34, y laboral, artículo 32. La Cumbre Mundial sobre la Infancia, que tuvo lugar en Nueva York en septiembre de 1990 y contó con la presencia de 70 jefes de Estado, aprobó la Declaración Mundial sobre la Supervivencia,
la protección y el desarrollo del niño, así como un plan de acción para su aplicación durante el decenio de 1990. El plan de acción recoge metas concretas tales como reducir las tasas de malnutrición infantil grave y moderada en menores de 5 años en un 50%, asegurar el acceso universal al agua potable y a los servicios básicos de eliminación de excrementos, erradicación del tétanos neonatal para 1995, entre otras. 3. La infancia, base de la pirámide de la pobreza. Si bien las convenciones y tratados internacionales refuerzan y legitiman el trabajo de base en su condición de documentos ratificados por los gobiernos, dichos documentos tienen un escaso impacto sobre la población infantil necesitada de asistencia o protección. En primer lugar, tienden a contemplar al niño aislado de una estructura de relaciones locales e internacionales que, en última instancia, marginan a los grupos más vulnerables de la población y especialmente a la infancia. En segundo lugar, la mera ratificación de dichos documentos no garantiza su ulterior implementación. En palabras de Vila, son el reflejo de una utopía tal vez alcanzable. Por último, son documentos redactados por adultos que defienden los derechos del niño en la medida que no afecten a los del adulto, obviando que es el adulto quien en la gran mayoría de los casos conculca los derechos del menor y no contemplando mecanismos de autoayuda infantil cada vez más frecuentes. No hay duda de que, a pesar de la prolija producción de declaraciones y convenciones de todo orden, la situación social y medioambiental del planeta no ha dejado de empeorar en los últimos decenios. En cuanto hace referencia al estado de la infancia, especialmente la del sur, oímos repetir en los últimos años la espeluznante cifra de 35.000 a 40.000 muertes evitables de niños cada día, todos los días. Casi un 60% de estas muertes están causadas por 3 enfermedades: la neumonía, la diarrea y el sarampión, enfermedades prevenibles y tratables a un costo muy reducido. Bastaría voluntad política y un escaso monto financiero para borrar de la superficie del planeta esta auténtica aberración de la época contemporánea. Así, según estimaciones de la UNICEF, se necesitarían solo 25.000 millones de dólares anuales para cubrir las necesidades básicas de toda la infancia mundial, es decir, nutrición adecuada, agua potable, asistencia sanitaria básica y educación primaria. Es importante señalar que la problemática del menor se ha diversificado y no admite ser constreñida en compartimentos estancos. De igual manera, dicha problemática no puede ser abordada de forma aislada sin incluirla en el estudio de los condicionantes locales e internacionales de orden sociopolítico, económico y cultural. Un elemento relativamente nuevo y de gran importancia al abordar la situación del menor es que existe una creciente preocupación por el deterioro de los derechos del niño en los países del norte. Problemas tales como el abandono, los malos tratos o los abusos sexuales surgen con relativa frecuencia en los medios de comunicación social. Esta proximidad de la problemática infantil nos debe acercar a la del menor en los países del sur para darnos finalmente cuenta de que tanto en las sociedades del norte como del sur, las niñas y los niños constituyen el eslabón más frágil y vulnerable de la sociedad. Asimismo, tal vez nos ayude a entender que la situación actual de nuestra infancia es reflejo de la sociedad del mañana. 4. Aspectos demográficos, población mundial, explosión o implosión demográfica. En la actualidad, casi 9 de cada 10 menores de 5 años y 8,5 de cada 10 menores de 16 años viven en los países del llamado Tercer Mundo. En los cuadros siguientes mostramos la distribución mundial de los menores de 5 años en el cuadro 2 y de 16 años en el cuadro 3, en los países del norte, del sur y de los antiguos países del bloque del este europeo. Cuadro 2
Distribución global de la población de menores de 5 años. Número de países: en el norte 21, en el sur 100, APE, este europeo, 8, en total 129. Población en el norte 53,4%, en el sur 53,4 en millones, 53,4 millones. En el sur 575 millones y en Europa del Este 31,6 millones. Total 660 millones. En tanto por ciento, en el norte un 8%, en el sur un 87%, en los países del este un 5%. Total 100%. Cuadro tercero: distribución global de población de menores de 5 años. En el norte 184 millones, en el sur 1.643 millones, los países del este 106 millones, en total 1.934 millones. En tanto por ciento, en el norte 9,5, en el sur 85 y en el este 5,5. Según estimaciones del Fondo de Naciones Unidas para la Población, en la próxima década se producirán 3 nacimientos por segundo como promedio, 97 millones cada año. Si bien el conjunto de la población mundial está envejeciendo, tanto en el norte como en el sur aumenta el número de mayores de 60 años y disminuye el de menores de 14, es en las sociedades del norte donde este fenómeno es realmente importante. En el siguiente cuadro se expresa en tantos por ciento. Distribución por edades de la población del norte y del sur en 1950 y 1990. En el norte, en el 1950, de 0 a 14, un 28%, de 15 a 69, un 61% y 60 o más, un 11%. En 1990, de 0 a 14, un 21%, de 15 a 69, un 62% y 60 o más, 19%. En el sur, en 1950, un 38%, entre 0 y 14, un 56% entre 15 y 69 y un 6% en 60 o más. Y en 1990, un 36% de 0 a 14, un 58% de 15 a 69 y un 7% de 60 o más. A efectos comparativos, ofrecemos los datos percentuales en el caso de España para 1991. De 0 a 15, un 19,5%. De 16 a 64, un 66,7% y 65 o más, un 13,8%. En el norte rico nos hallamos, por tanto, ante una población con bajas tasas de natalidad y en proceso de envejecimiento. Un norte cuyo peso demográfico relativo al total mundial está en constante disminución. Esta evolución demográfica tendrá indudables repercusiones en las relaciones sociopolíticas y económicas entre norte y sur y en el desarrollo de los distintos países. Fenómenos como los flujos migratorios sur-norte no pueden entenderse sin considerar, entre otros, estos patrones de crecimiento y estructura demográficos. En el siguiente cuadro damos un paso más para reflejar la distribución porcentual de la población mundial por continentes en 1990, 2025 y 2100. Distribución porcentual de la población mundial por continentes. En América del Norte, el total de América es un 13,7% en 1990, en 12,7% en 2025 y 11% en 2100. En América del Norte, un 5,3% en 1990, un 4,2% en 2025 y un 3,2% en 2100. En América Latina y Caribe, un 8,4% en 1990, un 8,5% en 2025 y un 7,2% en 2100. En África, un 11,9% en 1990, un 17,6% en 2025 y un 23,9%
en 2100. En Asia, un 58% en 1990, un 58% en 2025 y un 56% en 2100. En China, un 21% en 1990, un 19% en 2025 y un 16% en 2100. En India, un 16% en 1990, un 16% en 2025 y un 15% en 2100. Europa, un 15% en 1990, un 10,7% en 2025 y un 8% en 2100. Y en Oceanía, un 0,5%, un 0,5% y un 0,4%. Según estas estimaciones, África, con una tasa de crecimiento demográfica anual de 2,9%, verá duplicada en el 2100 su participación en la población mundial, mientras que Europa, con una tasa del 0,5%, verá disminuir su peso demográfico a la mitad. Estas tasas de crecimiento significan que mientras África duplicaría su población cada 25 años, Europa lo hace cada 140. Por otra parte, en el año 2100, 1 de cada 5 africanos tendrá menos de 16 años. Respecto a la evolución de la población mundial, las estimaciones más recientes señalan que la tasa de crecimiento, que se sitúa actualmente en 1,7%, con promedios del 0,6% para el norte y 2% para el sur, podría descender alrededor del año 2025. La población mundial continuaría creciendo hasta alcanzar los 11,6 mil millones en el año 2150, empezando a descender a partir de ese momento. Segundo apartado. La situación de la infancia en el sur. 5. Problemática de la infancia, derechos básicos universales. En los últimos tiempos, numerosos problemas que afectan a la infancia han sido el foco de una especial atención por parte de los medios de comunicación social. Algunos podrían ser considerados relativamente nuevos: tráfico, desaparición de menores, tráfico de órganos infantiles, drogadicción infantil, niños de la calle. Otros son, por así decirlo, clásicos: prostitución infantil, trabajo infantil, discriminación en razón del género, malnutrición, falta de escolarización y abandono escolar, muerte por enfermedades prevenibles. No pocas de estas situaciones también están presentes en nuestras sociedades, para no mencionar otras más específicas como la discriminación escolar en razón del origen, gitanos, inmigrantes o por otros motivos, por ejemplo, menores portadores del virus del SIDA. Si bien someramente más adelante abordaremos la problemática infantil en los países del norte, nuestra intención será establecer relaciones de causalidad y asociar dichas problemáticas a un modelo de desarrollo cuyos efectos marginadores recaen con especial virulencia sobre la infancia. Como ya se ha advertido con anterioridad, es de vital importancia situar los derechos de la infancia en su contexto cultural y socioeconómico, evitando aplicar con carácter universal patrones occidentales. En este sentido, no siempre es fácil trazar la línea de separación entre lo que constituye el derecho de un niño o de una niña en el contexto del derecho consuetudinario y los roles establecidos en su comunidad. Un ejemplo aclarará este punto. Parece perfectamente universalizable que cualquier niño debe tener acceso a la educación básica adecuada a su realidad y, en caso de trabajar de economía doméstica o de mercado, que dicho trabajo no interfiera en su proceso de formación y maduración. Sin embargo, ¿hasta qué punto se puede fijar una edad concreta antes de la cual el menor debe abstenerse de entrar en el mercado laboral si tenemos en cuenta aspectos como la precariedad de medios con que cuentan millones de familias y el difícil acceso a los servicios educativos? Dicho esto, hay que aceptar la existencia de unos mínimos de bienestar y protección frente a situaciones de explotación y violencia, así como la adopción de un principio de máxima prioridad
en caso de situaciones de emergencia y guerra y a la hora de distribuir en su beneficio los recursos sociales disponibles. Este segundo aspecto es de vital importancia en la actualidad por el creciente recorte de gastos sociales, educación, salud, subvenciones a productos básicos, etc., en numerosos países debido, entre otros motivos, a la crisis de la deuda y a los programas de ajuste estructural, PAE, programas que por imposición del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional seguían unos 60 países del sur en 1992. Podríamos, por tanto, hablar de una serie de derechos básicos universales de la infancia, hasta cierto punto superponibles a los recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. De manera resumida, proponemos una especie de decálogo. Principio de máxima prioridad: existencia de un entorno en el que el niño encuentre amor, seguridad, disfrute y estímulo, acceso a la educación básica adecuada a su cultura, religión y necesidades, acceso fácil a fuentes de agua potable, existencia de un medio ambiente saludable, alimentación cualitativa y cuantitativamente necesaria para su normal desarrollo, incluida la lactancia materna, acceso a la inmunización y otros servicios básicos de salud, tanto preventivos como curativos, por ejemplo, el control de crecimiento, terapia de rehidratación oral, etc. Acceso a una vivienda digna con infraestructuras de saneamiento, permanencia de los niños con su familia y en su comunidad, protección de los niños más vulnerables, discapacitados, huérfanos, niños de la calle, niños separados de sus familias, inmigrantes. 6. Problemáticas concretas. 6.1. Trabajo infantil. El trabajo infantil en labores agrícolas, industriales o de servicios puede aportar unos recursos o, en su caso, un ahorro en mano de obra necesarios para la economía familiar, al tiempo que potencialmente permite la formación profesional del niño, especialmente en el medio rural. Sin embargo, un fenómeno creciente en el tercer mundo es el de la utilización de menores en trabajos industriales, de servicios y agrícolas en condiciones de explotación laboral, largas jornadas, sueldos muy reducidos e ínfimas condiciones higiénicas, y privándole de su posible acceso a la educación. Debido al tamaño y agilidad de los niños, no es infrecuente que se les encomienden trabajos de alto riesgo para su salud, como son la limpieza de determinada maquinaria, extracción de mineral en galerías de difícil acceso en minas, etc. Asimismo, su habilidad manual les cualifica, entre comillas, para trabajos tales como la confección de alfombras y bordados, fábricas de microcomputadoras, etc. Una alta incidencia de trabajo infantil suele ir asociada con altos índices de desempleo y subempleo en adultos, así como con una gran desigualdad en la distribución del ingreso. El informe de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, El trabajo en el mundo 1992, afirmaba con rotundidad que las condiciones laborales de la infancia tienden a empeorar y el número de niños en el mercado laboral aumenta tanto en términos absolutos como relativos. Dicho informe calcula que los niños ya constituyen el 11% de la población económicamente activa en Asia, 44 millones solo en la India y 17% en África. 6.2. Niños de la calle. Todas las grandes ciudades del tercer mundo, y especialmente las latinoamericanas, han visto aumentar el número de niños que sobreviven en la calle. Su número total rondaría los 100 millones de menores. En su inmensa mayoría, los integrantes de estos grupos provienen de familias numerosas, desestructuradas y frecuentemente monoparentales, normalmente a cargo de la madre. Diversas encuestas vienen a concluir que los menores prefieren vivir en la calle que en su casa en la que son víctimas de la violencia física o psíquica. Prefieren dormir en portales que en precarias viviendas en las que se da el hacinamiento y que casi siempre carecen de las mínimas condiciones de
de habitabilidad. En estos grupos organizados jerárquicamente es frecuente la inhalación de colas, la droga de los niños pobres, por sus efectos sedantes y por disminuir el sueño y el hambre. Según denunció Amnistía Internacional, en los últimos 4 años han sido asesinados en Brasil cerca de 7.000 niños de la calle por escuadrones de la muerte. La proporción de niños negros asesinados aumentó de un 75% en 1990 a un 82% en 1991. Los escuadrones están formados por policías y militares que gozan de una impunidad casi absoluta. No se descarta que estos asesinatos sean financiados por asociaciones de comerciantes. En las grandes ciudades de Brasil, con una población total de 151 millones de habitantes, se estima en 8 millones el número de niños abandonados. Volmer do Nascimento, creador del Movimiento Nacional de Niños y Niñas de la Calle, MMR, ha acusado reiteradamente al gobierno, a la policía y al Poder Judicial brasileños de pasividad y, en algunos casos, de connivencia con los escuadrones de la muerte. Solo en 10 meses de 1991, Volmer denunció 340 asesinatos de menores. Esta violencia, dirigida a los niños de la calle, no es un hecho privativo del Brasil. En el caso de América Central se habla de práctica institucionalizada, con el hallazgo en Guatemala de cárceles secretas en donde se ha demostrado la práctica de torturas y posterior asesinato de menores. También están documentados casos similares en Honduras y Costa Rica. Un fenómeno relativamente reciente es la creciente y espontánea organización de los niños de la calle, formando, por ejemplo, asociaciones de vendedores de diarios, de limpiacoches, etc. 6.3. Infancia y conflictos armados. En la Primera Guerra Mundial, solo un 5% de las víctimas fueron mujeres y niños. En la Segunda Guerra Mundial, este porcentaje ascendió al 50%. En la actualidad, dicho porcentaje se aproximaría al 90%. Como resultado, más de 1,5 millones de niños han muerto víctimas de la guerra en la última década y más de 4 millones han quedado físicamente discapacitados y unos 10 millones traumatizados psíquicamente. A finales de 1991 habían unos 25 millones de niños desplazados o refugiados, 5 millones viviendo en campamentos de refugiados a causa de la guerra y otros 12 millones han perdido sus hogares. Según Salim Ahmed Salim, secretario de la Organización para la Unidad Africana, OUA, en África, los conflictos armados constituyen la mayor amenaza para los niños, quienes suelen encontrarse entre dos fuegos. Estos conflictos son los principales responsables de que 1 de cada 5 inmigrantes y 1 de cada 2 refugiados en el mundo sean africanos. África cuenta en la actualidad con 6 millones de refugiados y 12 millones de desplazados, en su mayoría mujeres y niños. Según hizo público una comisión independiente internacional en noviembre de 1991, la tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años en Irak se cuadriplicó tras la Guerra del Golfo. El exhaustivo informe multidisciplinar realizado por 87 especialistas en las 30 ciudades y zonas rurales iraquíes más importantes constató el incremento de los casos de malnutrición infantil, 30% en los menores de 5 años, la reaparición del sarampión y la polio, la existencia de epidemias de cólera y tifus, así como el terrible impacto psicológico sobre los niños que padecieron los bombardeos y vivieron sus consecuencias. Sin duda, esta situación se vio empeorada por las sanciones y el bloqueo impuesto sobre Irak, así como por los estragos sobre la infraestructura asistencial y productiva causados por la guerra. Durante los conflictos de baja intensidad de Angola y Mozambique en la década de los 80, la tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años se situó entre 325 y 375. Antes de estas guerras
era de 185, la tasa más alta del mundo. Solamente en Angola unos 300.000 menores fueron separados de sus padres o quedaron huérfanos. Hace 3 años se calculaba que al menos 200.000 menores de 15 años estaban enrolados en ejércitos. Por último, el reclutamiento forzado de niños ha sido probado en al menos 20 países. 6.4. Secuestro, compra de menores. Recientemente, el diario mexicano El Día hizo pública la denuncia de diversas ONG de aquel país, según el cual 20.000 niños son secuestrados anualmente y vendidos en países del norte, principalmente Estados Unidos. Dichas ONG achacaban este fenómeno a 3 causas principales: adopción ilegal, trasplante de órganos y prostitución infantil. Junto a las causas mencionadas, habría que añadir una cuarta. Por ejemplo, la explotación en régimen de esclavitud de mano de obra infantil. Estas 4 causas de secuestro, compra de menores y especialmente las 3 primeras tienen una estrecha relación con la estructura de relaciones entre norte y sur y muestran la indefensión frente a la explotación de los sectores más vulnerables del sur. En muchos casos, esta explotación del menor produce pingües beneficios a los distintos intermediarios. Sobre estos 4 fenómenos que a continuación tratamos brevemente, es realmente difícil reunir evidencias suficientes como para demostrar la gran magnitud que la explotación infantil tiene en no pocos países del sur. Sin embargo, las investigaciones llevadas a cabo arrojan datos concluyentes y nos permite afirmar desde la indignación que el tráfico de menores es sin duda un gravísimo problema. A. Adopción ilegal. En algunos países del sur existen organizaciones dedicadas a la captación de menores mediante compra o secuestro para su venta a parejas que deseen adoptarlos. Tal es el caso de una organización peruana regida por un norteamericano, ahora huido, responsable de la venta en 3 años de unos 5.000 menores al extranjero. Junto a los Estados Unidos, Italia, Francia y Alemania son los países con una mayor demanda de adopciones. B. Trasplante de órganos. Miles de niños latinoamericanos son, entre comillas, exportados desde sus países de origen con vida o despedazados a Europa, Estados Unidos y Japón para utilizar sus órganos en trasplantes. Semejante afirmación responde a René Vidal, representante de la Asociación Internacional de Juristas para la Democracia ante Naciones Unidas. El dominico Paul Barruel corrobora esta denuncia en el caso de Brasil. Barruel anota que entre 1984 y 1990 la policía brasileña emitió 4.000 pasaportes a menores adoptados en Italia, pero que solo se registraron 1.000 llegadas a dicho país. Según Barruel, la camorra parece estar detrás del tráfico de órganos, ya que está lo suficientemente estructurada a nivel internacional como para disponer de la infraestructura adecuada para la conservación y el traslado de órganos. El obispo de Chimbote, Perú, corrobora esta hipótesis afirmando con contundencia: está comprobada la existencia de esta mafia. C. Prostitución infantil. Algunas agencias de viaje del norte se han especializado en el turismo que se ha denominado de alterne o sexual. Tailandia es un país en el que este tipo de turismo alcanza unas dimensiones dramáticas. Organizaciones no gubernamentales calculan en 800.000 el número de menores que se prostituyen. La población total del país es de 56 millones de habitantes, 18 de los cuales son menores de 16 años. Junto a Tailandia, otros países citados con frecuencia son Filipinas, India, Sri Lanka, Kenia, varios en el Caribe como República Dominicana y Brasil. A la ciudad brasileña de Fortaleza llegan con regularidad vuelos charter con turistas europeos y norteamericanos con la intención de mantener contactos sexuales con menores.
Un factor que aumenta la demanda de menores es el riesgo de contraer el SIDA en estas relaciones casuales, lo que provoca que la edad de la primera relación haya disminuido significativamente en los últimos años. Y D. Trabajos forzados. En ocasiones se produce el rapto de menores para su explotación como mano de obra. Según una investigación del diario británico The Independent, centenares de niños de Sierra Leona fueron vendidos como esclavos a familias ricas de varios países por intermediarios libaneses en Freetown. A principios de septiembre de 1991, el diario limeño El Comercio informó sobre el hallazgo de 50 cadáveres de niños en una mina de Huaypetue, en el departamento amazónico de Madre de Dios. En el mismo departamento se habían hallado 71 cementerios clandestinos, en su mayoría de niños esclavos llevados con engaños a las zonas auríferas. Se calcula que unos 12.000 niños con edades comprendidas entre 10 y 12 años trabajan en los ríos auríferos del citado departamento. Dentro de esta categoría debe incluirse la servidumbre por deudas. Se produce cuando un empresario presta una determinada cantidad de dinero a un individuo que debe reembolsarlo mediante los ingresos obtenidos en su trabajo para el prestamista. Dichas deudas nunca pueden ser amortizadas y pasan de padres a hijos. En Pakistán, la OIT ha denunciado la existencia de 20 millones de trabajadores bajo este régimen de semi-esclavitud. 7,5% son niños. 6.5. Infancia y seguridad alimentaria. Según el Programa Mundial de Alimentos, más de 200 millones de niños menores de 5 años no crecen adecuadamente debido a carencias nutricionales. Cada año nacen más de 20 millones con peso inferior al normal. Se estima que 40 millones padecen carencias de vitamina A. Cerca de 13 millones de niños en edad preescolar están expuestos a padecer xeroftalmía, una lesión ocular irreversible causada por dicho déficit de vitamina A. Aproximadamente medio millón de ellos pierden parcial o totalmente la visión. En materia de seguridad alimentaria, África es el único continente con un crecimiento poblacional superior a la producción de alimentos per cápita. Numerosos países africanos dependen de la importación y o donación de alimentos cuyo origen fundamental son los excedentes de la Unión Europea y los Estados Unidos. En Camerún, el porcentaje de niños en edad escolar que padecen malnutrición proteína ha aumentado del 20% en 1980 al 32% en 1992. Se estima que en Asia Meridional 2 de cada 3 niños sufre de falta de peso, unos 100 millones de niños. La proporción aumenta en el África subsahariana a 1 de cada 3 niños. No es necesario apuntar que las carencias nutricionales vienen asociadas y predisponen al padecimiento de los procesos infecciosos a que venimos haciendo referencia. 6.6. Infancia y educación. Tal como reconocía la UNESCO, la década de los 80 fue desastrosa para la educación. 2/3 partes de los más de 100 países del sur estudiados registraron un descenso en el gasto por alumno y en la mitad de ellos disminuyó la proporción de niños matriculados en enseñanza primaria. En el contexto del África subsahariana extensible en distinta media, tanto a Asia como a Latinoamérica, el primer presidente de la República de Mali elegido a través de las urnas en abril de 1992, Alpha Oumar Konaré, realiza las siguientes reflexiones sobre el desarrollo y su relación con el modelo de educación. Hace 30 años que Malí es un país independiente. En la actualidad estamos comprometidos con un proceso democrático y a pesar de ello constatamos que este país está en vías de desalfabetización. Cada vez menos niños van a la escuela. ¿Qué modelo de desarrollo vamos a ofrecer a estas nuevas generaciones y en qué tipo de democracia van a poder participar?
A continuación, describe críticamente el sistema educativo de su país basado en el modelo colonial, afirmando que en el peor de los casos es una inmensa fábrica de parados y en el mejor una fábrica de funcionarios sin ningún conocimiento de la realidad. Y añade, este tipo de enseñanza no toma en consideración ni las culturas locales ni el medio ambiente y utiliza una lengua extranjera. Muchos aún creen, afirma Conaré, que enviar a sus hijos a la escuela es no solamente inútil desde un punto de vista profesional, sino que además comporta una pérdida de identidad. El niño pierde su alma, se convierte en un tubab, un extranjero. El actual presidente de Mali acaba tildando este modelo de escuela como una escuela de exclusión. Por otra parte, ya hemos visto cómo el servicio de la deuda y los programas de ajuste estructural obligan al recorte de los gastos sociales, entre ellos los educativos. En América Latina, estos recortes están teniendo un impacto especialmente negativo hasta el punto de que, en palabras de Conaré, también podría convertirse en breve, si no lo es ya, en un continente en vías de desalfabetización. Y sin embargo, la educación aparece ante la opinión pública de numerosos países del sur, especialmente la urbana, como la única puerta de acceso al bienestar, al progreso. Tener un título es tener un futuro. Lamentablemente, ni el acceso de los menores a la educación, ni el acceso de los titulados al mercado laboral permite hacerse excesivas ilusiones sobre la eficacia del sistema educativo. No es por tanto de extrañar la elevada deserción escolar. En Bolivia, por cada 10.000 inscritos en el ciclo básico, tan solo lo completan 1.900. De estos, unos 480 empiezan el bachillerato y únicamente 8 inician estudios universitarios. Numerosas experiencias educativas están intentando revertir esta situación. En algunos casos, estos modelos complementan la educación reglada, en otros la sustituyen. Estas experiencias educativas tienen en común la utilización de las lenguas vernáculas con introducción progresiva de otras. Son modelos adaptados a la realidad sociocultural del menor, intentan no transmitir patrones occidentales inviables, valorando la cultura y modos locales. Aplican modelos de aprendizaje comunitario, intentando implicar en el proceso de aprendizaje a los padres y sus comunidades. No sacralizan la ciencia y la tecnología occidentales. En definitiva, dichos modelos intentan enraizar el proceso educativo en el contexto sociocultural local y proyectar al niño y a su comunidad hacia un futuro encarnado en su realidad a partir de las posibilidades y limitaciones de dicha realidad. 6.7. Infancia y salud. La UNICEF calcula que la vacunación contra el sarampión por sí sola previene anualmente 1,9 millones de muertes infantiles. Las campañas de vacunación contra la difteria, el tétanos y la tosferina, que cubrían un 27% de la población infantil en 1981, en 1990 abarcaban a un 85%. A pesar de los innegables logros en materia de vacunación, acceso al agua potable, difusión del uso de la terapia de rehabilitación oral, control ponderal del crecimiento, entre otras medidas, los índices para mesurar la calidad de vida de la infancia nos ofrecen un panorama ciertamente desolador, especialmente en la cuarentena de países que forma el grupo de los menos avanzados. Aparte del estado nutricional, otros importantes factores a tener en cuenta son la situación de marginación y violencia estructural en la que viven tantas familias del sur, el aún limitado acceso a servicios educativos, tanto de los niños como de sus padres, este último un factor importantísimo, y de salud. La escasez de infraestructuras básicas de saneamiento urbano y agua potable, junto a toda la pléyade de factores estructurales que mantienen las estructuras de poder en detrimento del bienestar de la mayoría de la población. Tal vez el índice más eficaz
para valorar la situación de la infancia en los distintos países en la tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años, los diferentes informes anuales de la UNICEF clasifican a los distintos países según su taxa de mortalidad. En el último informe, 1993, 35 países tienen una tasa de mortalidad por debajo de los 5 años muy elevada, más de 140. 29 la tienen elevada, inferior a 140, superior a 70. 32 la tienen mediana, superior a 70, inferior a 20. Y 33 la tienen baja, inferior a 21. Es importante dejar constancia de la correlación positiva existente entre la tasa de mortalidad en menores de 5 años y la tasa global de fecundidad. En condiciones de extrema necesidad, como las que se dan en los países recogidos en el siguiente cuadro, entre 2 y 3 de cada 5 recién nacidos morirán antes de cumplir los 5 años. A título comparativo, añadimos las de España, Estados Unidos y Japón. Tasas de mortalidad en menores de 5 años. Tasas globales de fecundidad y esperanza de vida para los 15 países con tasas de mortalidad de menores de 5 años superior a 200. Datos de 1991. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por cada 1000. Angola, 292. Mozambique, 292. Afganistán, 257. Sierra Leona, 253. Guinea-Bissau, 242. Guinea, 234. Malawi, 228. Mali, 225. Níger, 218. Chad, 213. Etiopía, 212. Somalia, 211. Mauritania, 209. Burkina Faso, 206 y Bután, 205. España, 9. Estados Unidos, 11 y Japón, 6. Tasas globales de fecundidad. En Angola, 7,2. Mozambique, 6,5. Afganistán, 6,9. Sierra Leona, 6,5. Guinea-Bissau, 5,8. Guinea, 7. Malawi, 7,6. Mali, 7,1. Níger, 7,1. Chad, 5,9. Etiopía, 7. Somalia, 7. Mauritania, 6,5. Burkina Faso, 6,5. Bután, 5,9. España, 1,4. Estados Unidos, 2 y Japón, 1,7. Esperanza de vida, Angola, 46 años, Mozambique, 47, Afganistán, 43, Sierra Leona, 42, Guinea-Bissau, 43, Guinea, 44, Malawi, 45, Mali, 45, Níger, 46, Chad, 47, Etiopía, 46, Somalia, 46, Mauritania, 47, Burkina Faso, 48, Bután, 48. España, 77, Estados Unidos, 76 y Japón, 79. En el cuadro anterior podemos observar cómo 13 de los 15 países recogidos son africanos, 28 entre los 35 con tasas de mortalidad de menores de 5 años muy elevadas. Es precisamente en este continente donde el SIDA cobra especial virulencia, especialmente en países del África Oriental, Burundi, Kenia, Malawi, Ruanda, Tanzania, Uganda y Zambia. Los menores se ven afectados no solo por el contagio intrauterino o al atravesar el canal del parto, sino por la posibilidad de quedar huérfanos tras la muerte por SIDA de uno o ambos padres. El número de huérfanos crecerá dramáticamente durante la próxima década. Más de 10 millones de menores de 10 años en el conjunto del continente. 7. No es igual nacer niña que niño. En 23 de los 38 países estudiados por el World Fertility Survey en 1990
se mostraba una clara preferencia por tener hijos varones, por razones de orden económico, cultural, etc. Por lo general, los niños son amamantados por más tiempo y conducidos con mayor prontitud a los servicios de asistencia sanitaria. Las niñas realizan labores domésticas desde muy pequeñas. La niña pasa de la infancia al estado adulto el día de su primera menstruación. A menudo contrae matrimonio antes de que alcance su completo desarrollo, con los consiguientes riesgos en caso de embarazo y maternidad. El hecho de parir demasiado pronto, con demasiada frecuencia y demasiado tarde, mina la salud de millones de mujeres. La preferencia electiva por los hijos varones es una de las múltiples razones de las elevadas tasas de natalidad en no pocos países del sur y principalmente africanos. Consecuencia de esta preferencia es el riesgo de que las niñas sean relegadas al último lugar en términos nutricionales, lo cual, en condiciones de extrema escasez y enfermedad, significa la muerte, y educacionales. En general, en los países del tercer mundo, las niñas asisten en menor número y durante menos años a la escuela que los niños. Por otra parte, ha sido establecida la relación entre esta preferencia y el infanticidio de niñas al nacer. Recientemente causaron un gran impacto en la opinión pública las declaraciones de la responsable de la Federación China de Mujeres, Chen Muhua, en las que afirmaba que debido a la política china de un solo hijo por familia, impuesta desde 1987, y a la creencia feudal de la superioridad del hombre, los padres habían matado al nacer millones de niñas en la última década. Dichas afirmaciones fueron corroboradas por los censos poblacionales. Un reciente estudio en el estado indio de Tamil Nadu nos ofrece resultados similares. Finalmente, se está produciendo tanto en el norte como en el sur un fenómeno de feminización de la pobreza. En los países del tercer mundo, este proceso no solo se debe al incremento de familias monoparentales encabezadas por una mujer, sino que se ve agravado por la migración intrarrural o rural-urbana del varón en busca de trabajo. En algunas regiones, sin embargo, suele ser la mujer quien primero emigra para posteriormente traer al resto de la familia. Esta feminización de la pobreza afecta gravemente a las niñas, quienes deben ayudar a su madre a suplir al padre ausente en actividades generadoras de ingresos, tareas agrícolas, entre otras. Tercer apartado, paz para la infancia. 8. Facilitar el acceso a los métodos de planificación familiar. Ya hemos visto cómo elevadas tasas de mortalidad infantil suelen ir acompañadas de elevadas tasas de fertilidad. Cuantos más hijos se pierden, más se tienen. Cuando abogamos en favor de facilitar el acceso a los métodos de planificación familiar, lo hacemos recordando una vez más el contexto socioeconómico que determina claramente dichas tasas. Y lo hacemos pensando especialmente en las consecuencias que dicho contexto tiene en el rol de la mujer dentro de su comunidad. Moore, Lape y Shorman lo expresan de la siguiente manera. Según nuestro punto de vista, la variada evidencia basada en el trabajo realizado por antropólogos y sociólogos en el tercer mundo sobre el por qué los pobres tienen muchos hijos sugiere que las elevadas tasas de fertilidad pueden ser mejor entendidas como una respuesta a las estructuras antidemocráticas de poder frente a las cuales la gente apenas le queda otra salida que tener un elevado número de nacimientos. Según estimaciones del Fondo de Naciones Unidas para la Población, si las mujeres que, en caso de poder utilizar métodos de planificación familiar, optarían por no tener más hijos, tuvieran acceso a dichos métodos, se produciría un descenso del 38% en el número de nacimientos, así como una disminución del 29% en la mortalidad materna global. De igual manera, se conseguiría una reducción significativa en los 50.000 abortos que se calcula se producen a diario en condiciones sanitarias de alto riesgo.
Por lo que a nuestro tema respecta, la importancia de facilitar el libre acceso a los métodos de planificación a aquellas mujeres que así lo desearan. Los métodos modernos son desconocidos por el 90% de las mujeres africanas, reside en la mejor atención que recibirían los hijos deseados, aparte de repercutir positivamente en la salud y el estatus socioeconómico de la madre, si bien este último aspecto no puede ser universalizado por razones culturales. Tal como confirma la experiencia, la disminución de las tasas de natalidad no se obtienen por el mero hecho de facilitar el acceso de la mujer a sus métodos de planificación familiar si dichas acciones no forman parte de programas integrales de educación, salud, generación de ingresos, integración y participación de la misma en sus comunidades. De manera resumida, podemos afirmar que no existe libertad para decidir sobre la propia fertilidad. Mientras la propia seguridad económica dependa parcial o totalmente del número de recién nacidos que sobrevivan, mientras sean necesarios muchos nacimientos para que al menos algunos niños lleguen a la madurez, mientras los servicios de salud, incluidos los métodos de control de la natalidad, solo están al alcance de aquellos con mayores ingresos en áreas urbanas, mientras una mujer no tenga más elección que el matrimonio y su única fuente de poder sean sus hijos e hijas, especialmente de los primeros, mientras las posibilidades educativas y laborales de las mujeres, aparte de las domésticas, sean muy limitadas. Expresado de una manera algo cruda, el mejor anticonceptivo es el bienestar de la mujer y su familia, un bienestar que va mucho más allá de la eliminación de la pobreza en sus distintas manifestaciones. Solo en dicha situación de bienestar se puede decidir libremente el número de hijos y su espaciamiento. 9. Infancia del norte. Cada vez menos, pero peor. No hay duda que la situación de la infancia en el norte es, en términos relativos, mucho mejor que la del sur. El estado del bienestar le garantiza la cobertura de sus necesidades vitales y, en muchos casos, la situación económica de su familia permite multitud de gastos no esenciales. Como promedio, un niño del norte consume 20 veces más que uno del sur y poluciona 10 veces más. Sin embargo, tal como hemos apuntado más arriba, un hecho relevante en el marco de nuestra discusión es que en el norte existe una creciente preocupación por el deterioro de los derechos de su propia infancia. Esta preocupación parece más basada en la situación real del menor que en una mayor cobertura informativa, es decir, de un mayor conocimiento de conculcaciones de los derechos del menor que ya se venían produciendo. A primera vista, este deterioro resulta paradójico cuando se tiene en cuenta la disminución de la tasa de natalidad que se ha producido en nuestros países. En este sentido, los datos de España son muy reveladores. La tasa promedio fue de 3,5 hijos por mujer para el período 1929-1934, similar a la que actualmente tienen países como Turquía, Filipinas o Ecuador. Dicha tasa había descendido a 2,2 hijos por mujer en 1980 y a 1,3 en el último censo, 1991. Se estima que antes del año 2000 el número de mayores de 65 años sea superior al de los menores de 15 años. La mayoría de los menores maltratados procede de familias de renta baja. La mayoría de los entornos familiares en los que se producen estos malos tratos se ven marcados por problemas de marginación, malos tratos entre los miembros de la pareja, drogodependencias, trastornos mentales, etc. Por otra parte, la sobreprotección y escaso grado de responsabilidad de los niños, especialmente en familias de renta alta, contrasta extraordinariamente con la precoz incorporación al mercado de trabajo, el precoz cuidado de los hermanos menores, etc., de los menores del tercer mundo.
Algunos datos extraídos de distintas fuentes ilustrarán parcialmente el deterioro que han sufrido algunos sectores de la población infantil y muy especialmente aquellos pertenecientes a sectores marginales de bajos ingresos, el tercer tercio de nuestra sociedad de los 3 tercios. Según un informe del Ministerio del Interior italiano, más de 9.000 menores de 14 años trabajan en aquel país para bandas mafiosas. Según un informe de National Center for Children in Poverty de la Universidad de Columbia de Nueva York, un 25% de los niños de Estados Unidos viven en condiciones de casi indigencia. En la década de los 60, este tanto por ciento era significativamente menor, 14%. En estudio realizado en 1985 en Gran Bretaña mostró que 2 de cada 5 niños entre 11 y 16 años trabajaban durante el curso escolar. De estos, el 80%, 2,5 millones, lo hacían en horarios y condiciones consideradas ilegales. Según el último informe de la OIT de 1992, más de 100.000 niños estarían trabajando ilegalmente en España, especialmente en tareas agrícolas. Según un estudio realizado por el Plan Integral de Menores, más del 2% de los niños de Zaragoza entre 1.080 y 1.500 sufre malos tratos por parte de sus padres u otro miembro de la familia. Porcentualmente, 46,4% de los menores está afectado por el abandono o el desamparo. 32% de los menores sufre maltrato psíquico. 12% es obligado a practicar la mendicidad, 7% recibe palizas regularmente y un 2% es sometido a abusos sexuales. Por edades, el grupo más afectado es el de 11 a 14 años, un 37%, seguido del de 6 a 10, un 37%, el de 3 a 5, un 16%, el de 6 meses a 2 años, un 5,5%, y el de los menores de 6 meses, un 4%. El padre, 32%, la madre, 28%, ambos, 18%, son los que más infringen malos tratos, seguidos del compañero de la madre, 13%, u otro familiar, 3,4%. Respecto a la problemática del menor en nuestros países, no deberíamos dejar de abordar problemas como la difícil integración de los hijos de gitanos e inmigrantes de origen magrebí en nuestras escuelas, así como el rechazo de los niños con anticuerpos del SIDA. Por último, otros aspectos a considerar son la influencia de los medios de comunicación social, la escuela y la ocupación del tiempo libre en la evolución psicosocial del menor, con sus contenidos sexistas, violentos, competitivos, explícitos o implícitos. 10. Pobreza infantil, pobreza estructural del modelo de desarrollo. A lo largo de ese trabajo hemos mencionado en repetidas ocasiones al Brasil. Esto se debe fundamentalmente no a la mayor transparencia informativa, sino, al menos en parte, al hecho que Brasil es uno de los países que más crudamente han padecido las contradicciones sociales y ecológicas del modelo de desarrollo capitalista. Escribe una investigadora brasileña: desde hace mucho tiempo se dice que el Brasil es un país de jóvenes, que ellos son la mayor riqueza nacional, que el futuro está en sus manos. Sin embargo, tras estas declaraciones se esconde la dolorosa realidad de un país que optó por el crecimiento económico a cualquier precio, que concentró la renta y dejó al 58% de los brasileños en situación de miseria o de estricta pobreza. Al mismo tiempo que el gobierno festejaba el hecho de que Brasil pasaba a ser la 8ª potencia en producción industrial de Occidente, el país pasaba a ocupar el puesto número 88 del mundo en gastos de educación. El agravamiento de la situación socioeconómica a nivel familiar, nacional e internacional repercute con mayor fuerza en los grupos más indefensos, que no es otro que la infancia. En el contexto de América Latina, Piloty escribe:
En el momento actual, parece que el principal impacto de la crisis económica ha recaído sobre la frágil estructura familiar de los sectores más pobres, lo que ha resultado en una mayor desorganización y desintegración al interior de los hogares, con su secuela de efectos negativos para los niños que viven en este contexto. Vemos una vez más cómo el malestar de la infancia da fiel testimonio de un modelo de desarrollo que en tiempos de dificultad, como son los actuales, hace recaer gran parte de su peso sobre los sectores marginales y marginados de la sociedad. El servicio de la deuda externa y la imposición de los PAE se convierten en auténticos mecanismos de opresión financiera que atentan gravemente contra la soberanía de los Estados, respetando e incluso favoreciendo tan solo a la élite que fue la que en los años 70 y 80 contrajo la deuda pública para en buena medida utilizarla en su propio beneficio. Esos son los resultados de los programas de ajuste estructurado. Numerosos estudios refrendan la correlación existente entre el ahondamiento de la crisis económica global y el incremento de las desigualdades sociales y el aumento de presión sobre el medio natural. Entresacamos los siguientes fragmentos de un reciente trabajo realizado en Guatemala. En los años de crisis y ajuste se ha acentuado el fenómeno de la distribución desigual de la propiedad y el ingreso. En el agro, el 2,6% de los grandes propietarios posee un 65,5% de la superficie total. El número de minifundios ha crecido a un ritmo anual del 5%. En el sector industrial, entre 1989 y 1991, los precios internos aumentaron más del 90% en forma acumulada. El salario medio de 1990 se redujo en términos reales un 27% respecto al de 1980. Las familias de mayor poder económico reciben un ingreso mensual 105 veces superior al que reciben las familias más pobres. En 1980 la diferencia era de 17 veces. El gasto social en salud, educación y vivienda bajó del 3,7% del PIB en 1980 al 2,7% en 1990, mientras que los rubros de defensa y seguridad y de mantenimiento de la burocracia estatal continuaron creciendo de forma ininterrumpida. A continuación, el estudio ofrece los siguientes datos comparativos sobre los niveles de pobreza en Guatemala en 1980 y 1989. Niveles de pobreza en porcentajes. Pobres, 1980 un 32%, 1989 un 20,6%. Pobreza extrema, 1980 un 38,8%, 1989 59,3%. No pobres, 29,2% en 1980, en 1989 20,1%. La infancia no puede, por tanto, ser aislada, como si estuviese dentro de una campana de cristal del mundo exterior de relaciones sociales, políticas y económicas, como tampoco no puede ser aislada del orden de valores por el que su comunidad concreta le atribuye unos deberes y unos derechos en función de su edad y su sexo. Las cotas más altas de pobreza infantil se dan en aquellos países con mayores cotas de pobreza general. De acuerdo con varios informes, África ocupa el último lugar con respecto a 3 indicadores básicos del estado de la infancia. Tiene la tasa más alta de mortalidad infantil en niños menores de 5 años, la esperanza de vida más baja y el menor índice de acceso a la enseñanza primaria. 11. La explosión de dignidad. Los años 80 han sido denominados la década perdida para el desarrollo. No obstante, esta década aparentemente fallida ha sido testigo de lo que Mario Benedetti ha denominado una explosión de dignidad, es decir, una década de creciente organización y movilización civil, no solo en América Latina,
sino también en África y Asia. En el contexto de nuestra discusión estamos viendo cómo la sociedad civil organizada en defensa de los derechos de niños y adolescentes ha demostrado que es una alternativa madura capaz de proponer soluciones y de intervenir en la realidad. A pesar de todas las incertidumbres que caracterizan la última década del siglo XX, la creciente participación popular junto al callejón sin salida, ecológica y social, en el que se ha metido el modelo económico aún hegemónico, fundamentan nuestra esperanza de que nuevos modelos de progreso social sustentables irán viendo la luz. Algunos ya tienen una gran vitalidad, otros han de configurar un auténtico nuevo orden de relaciones locales e internacionales. Tal es el caso de la organización brasileña Movimiento Nacional de Niños y Niñas de la Calle, mencionada anteriormente, o el movimiento de menores trabajadores en zonas marginales. De varias ciudades peruanas, Lima, Chimbote, Puicallpa, nacido en 1978. Otro buen ejemplo es el de la organización india Basha Bachao Andolem, Salva el Movimiento de los Niños significa, fundada en 1974 por el médico Baneri en el estado de Uttar Pradesh y cuyos objetivos principales son la prevención, rehabilitación, capacitación e integración social de menores discapacitados, menores que a menudo son escondidos por vergüenza. Los ejemplos serían innumerables. Sirvan para completar esta visión esperanzada 5 programas seleccionados entre los que Intermón está apoyando en África y Latinoamérica. LAR Nueva Esperanza, proyecto de atención a niños de la calle en Matola, Maputo, Mozambique, con actividades escolares y de formación profesional, con producción dirigida al autofinanciamiento de un centro de acogida para 20 niños en régimen interno y 180 en régimen externo. Centros de acogida para menores en dificultad localizados en Cotonú, Benín. Estos 2 centros tienen como objetivo un primer nivel de acompañamiento inicial, el primero de ellos, y de formación en distintas especialidades que permitan la incorporación al mercado de trabajo como marroquinería, forja, soldadura, etc. Taller para discapacitados de guerra, talleres de carpintería, electricidad y zapatería en Ocotal, Managua, en el que se formarán alumnos que a su vez se comprometen a formar a la siguiente promoción. Apoyo al niño trabajador nocturno, localizado en Guatemala capital. Este programa realiza diagnósticos de situación, apoyo laboral a los padres, incorporación de los niños en cooperativas de servicio, defensa legal, asistencia psicológica y actividades lúdicas. Centro Comunal Villa del Carmen, construcción de 2 centros de atención integral para los barrios de Pasanqueri y Yojetas, en La Paz, Bolivia. Se cubren 4 servicios básicos: educación complementaria, atención primaria de la salud, mujer y organización, y programa de apoyo al desarrollo y crecimiento del niño. 12. A modo de conclusión, el derecho a ser niño. Acabamos de hacer un penoso recorrido por las circunstancias en las que cotidianamente se desenvuelven con una gran creatividad un importante porcentaje de la población infantil del planeta, pobres entre pobres. Este documento no ha estado exento de razones para la esperanza, convenciones internacionales que ponen a los gobiernos entre la espada y la pared, mayor cobertura del Programa Mundial de Inmunización previniéndose la muerte de 3 millones de niños, creciente autoorganización de la infancia marginada, aparición en el sur y en el norte de numerosos grupos y asociaciones que defienden y alientan al menor, creciente sensibilidad en la opinión pública del norte. Sin embargo, el malestar de la infancia contemporánea apenas es percibido, diríase que es invisible. Se atenta contra sus derechos más básicos con la impunidad que ofrece el desconocimiento. Sin embargo, a medida que el modelo de desarrollo
basado en el crecimiento económico, acumulación y marginación, va agrietándose. Los desarreglos que dicho modelo debía solventar con el tiempo se van agravando y haciendo más evidentes. Este padecimiento de la infancia aparece como el síntoma más grave de la desquiciada estructura de relaciones sociales intra e internacionales. Vemos entonces cómo los vencidos toman la iniciativa, se organizan, aguzan el ingenio, se buscan la vida donde se la niegan. Martínez Reguera no duda en afirmar: siempre me produjo curiosidad y hoy me procura complacida admiración porque amo la vida, la capacidad de esos niños para salir adelante. Decenas de niños conozco que con 7 y 8 años desbordan cuidados sobre sus hermanitos más pequeños, los crían, los educan y hay que ver con qué destreza los llevan a grupa de sus frágiles caderas. Con 9 años consiguen superar la atrofiada economía familiar vendiendo pañuelos en los semáforos. Niños que con 12 aprenden a forzar mi coche y ponerle marcha a su vida con una simple llave de abrir latas de anchoas, o cuando tienen 13 y ya casi nada les tiene sentido y nada les queda salvo lucidez para saber que están de sobras. Ojalá llegue el día en que la conciencia moral de la gente acierte a levantar monumentos a los vendedores de pañuelos en los semáforos, a los alados y esforzados mensajeros adolescentes, a los repartidores de propaganda, recolectores de cartón y papel usado, a aquellos que, con sus economías sumergidas como corrientes de agua subterráneas, hacen reverdecer los huertos más humildes, evitando que la voracidad de algunos lo agoste todo. Vemos cómo el menor tiene voz y no podemos postergar por más tiempo su derecho a dejarla oír. Tal vez no sepa leer ni escribir, quizás esté privado de libertad o de salud, pero tiene voz, y esa voz debe ser escuchada por otros niños y por aquellos adultos que quieran serles de utilidad. El mundo del menor a menudo nos parece inaprensible. ¿Por qué no dejar que ellos nos lo presenten? Cotre y Ruiz acaban un artículo sobre las pandillas del Alto de la Paz en Bolivia, afirmando que si no se procura el diálogo, si no se reconoce el derecho de los jóvenes a plantear sus necesidades y a hacer escuchar su voz, a ser actores que construyan el cotidiano de la comunidad, al menos su postura de oposición les hace visibles como protagonistas, les da un lugar. Los adultos que creemos tener las recetas para todos y cada uno de los deseos y las carencias del menor, y sin embargo, ¿hasta qué punto prestamos atención a la simple grandeza de sus aspiraciones reales? Construimos el mundo a la medida de nuestra limitada visión, la pantalla de un televisor, los objetivos a corto plazo, la seguridad, la privacidad, el asfalto y la productividad. Nuestro realismo positivista es un tosco remedo de la realidad iluminada por la imaginación que se recrea en la infancia, nuestra rutina, su improvisación, nuestro mundo arrelojado, su universo atemporal. El derecho a ser niño es el derecho a no ser un adulto precoz, es el derecho a jugar, es el derecho a amar sus culturas y a respetar las ajenas, el derecho a ser valorado y aprender a apreciar, el derecho a practicar la convivencia, el respeto hacia la diversidad, el supremo derecho a prescindir de la preocupación por el sustento y la vivienda. Aquellos adultos que aún retienen lo mejor de la niñez deben ponerse a trabajar infatigablemente para conseguir un mayor bienestar para la infancia. Paz para la infancia ya. Hasta aquí el cuaderno 55 de Cristianisme y Justicia.